Buenas tardes para todos, mi nombre es Andrés Felipe Correa. El día de hoy les voy a presentar el video para el trabajo de campo de estadística general del programa VXRE G03-1 Estadística General Virtual 2025-2 para la institución universitaria ITM. Entonces empezaremos con la introducción. La estadística nos permite comprender y resumir grandes volúmenes de información. En este contexto utilizaremos de información educativa debido a que yo trabajo en la Universidad EAFIT. Utilizaremos la muestra de 150 estudiantes para definir los factores académicos y sociales que influyen en su información. En su formación. ¿Cuál será el planteamiento del problema? Vamos a identificar los factores influyentes, los conocimientos de las distribuciones y el propósito del estudio será el análisis que centra en explorar las distribuciones y relaciones entre las variables cualitativas y cuantitativas más relevantes utilizando la muestra de 150 estudiantes. ¿Cuáles serán los objetivos generales? Analizar las características académicas y sociales, comprender las relaciones entre variables, apoyar la toma de decisiones institucionales y como objetivos específicos tendremos identificar la prevalencia de categorías, analizar la formación de distribución de datos y evaluar medidas estadísticas claves. Otros de los objetivos específicos serían investigar las relaciones cualitativas y extraer conclusiones generales a raíz del estudio. Listo. ¿Cuáles serán las variables con las que vamos a trabajar? Trabajaremos con género. Los estudiantes se clasifican en diferentes categorías como masculino, femenino y otros. Según el análisis se observa un predominio del género masculino que representa el 61% de la muestra, particularmente en el programa de ingenierías. Programa académico que incluye categorías como ingeniería, administración, salud y arte. Ingeniería es el programa más frecuente con un 40% de estudiantes de esta área, mientras que artes tiene una menor representación con solo el 10%. Otras de las variables cualitativas nominales serán becas. Las variables becas tienen dos categorías, sí y no. El 24.7% del total de la muestra tiene acceso a becas, siendo la mayoría de estudiantes que no trabajan un hallazgo relevante para entender las dinámicas sociales y económicas de la población estudiada. Otra de ellas sería la situación laboral. Esta variable es categórica y diferencia entre estudiantes que trabajan y no trabajan. Ya para trabajar las variables cuantitativas tendremos edad, que representa los años de vida de los estudiantes, el puntaje correspondiente al resultado obtenido en las evaluaciones académicas, las horas de estudio, que se refiere al promedio de las horas de estudio realizadas por el estudiante de manera semanal, y los semestres, que hacen referencia a los semestres cursados en la universidad. Los resultados esperados que tenemos por distribución de programa y género es un predominio de la ingeniería, con al menos 60 estudiantes en este programa que representan un 40% de la muestra, una menor representación en el programa de artes con solo 15 estudiantes que representan un 10% de la muestra total, mayor participación masculina que representa un 61% total de la muestra de estudiantes, especialmente en el programa de ingeniería, reforzando la tendencia observada, equilibrio entre género-programa, aunque el género masculino lidera la ingeniería, otros programas muestran una distribución más equilibrada entre géneros. Superposición a nivel de programas. Los programas con menor proporción de estudiantes representan una mayor diversidad en la composición por el género, lo que indica diferentes intereses académicos. Distribución por beca y empleo. La relación estrecha entre beca y empleo. Entre los estudiantes con beca, la mayor parte no trabajan, es decir, de los 37 beneficiarios, solo 27 de ellos trabajan. De los 37 beneficiarios, solo el 27 de ellos no trabajan, lo que indica una posible relación entre el nivel de apoyo económico y la institución laboral. Es decir, si eres beneficiario, no tienes la necesidad de trabajar, pues enfocarte más en el estudio. La distribución por beca y empleo. Una mayor proporción sin beca. Un 75.3% de los estudiantes no tiene beca, mostrando que la gran mayoría no recibe ningún tipo de apoyo financiero. Tendencia en beca, empleo y becas. Los estudiantes que trabajan tienen menos probabilidades de recibir una beca. 10 de los 50 trabajadores. Esto plantea potenciales restricciones en el acceso a recursos económicos. Distribución homogénea de empleo entre estudiantes. El número de estudiantes que trabajan son 50 y los que no trabajan son 100. Evidencian una diferencia significativa en la población total estudiada. Distribución por becas y empleos. Las recomendaciones institucionales. Este patrón puede proporcionar información clave para la asignación más adecuada de becas, especialmente a esos estudiantes que no cuentan con oportunidades laborales para cubrir su formación. Análisis de gráficos y distribuciones. Concentración de categorías dominantes, simetría aparente en gráficos y correlaciones cualitativas claras. Análisis gráficos y distribuciones. Usamos las herramientas gráficas
Las gráficas y tablas permiten una identificación precisa de las frecuencias y proporciones. Esto facilita la interpretación y generación de conclusiones relevantes para la población estudiada. Resultados aplicables al análisis institucional. La estructura gráfica y la claridad de distribución ofrecen una base confiable para la toma de decisiones, especialmente para desarrollar políticas de soporte estudiantil. Las conclusiones es que las concentraciones en categorías específicas. Se identificó que las variables cualitativas muestran una alta concentración en algunas categorías, como el programa de ingenierías y el género masculino, lo que indica patrones significativos de referencia y distribución. Relación entre becas y empleos. Análisis evidencia que el acceso a las becas está estrechamente vinculado con los estudiantes que no trabajan. Eso sugiere que ciertos factores sociales y económicos influyen en la asignación de ayudas. Distribución asimétrica. Las distribuciones generales de las variables estudiadas tienden a ser asimétricas, con un predominio de valores específicos. Esto refuerza la existencia de categorías dominantes en la población analizada. Conclusiones. El estudio logra su propósito de analizar las características y relaciones entre variables cualitativas y cuantitativas, proporcionando una visión detallada de la población universitaria utilizada como muestra. Implicaciones institucionales. Los hallazgos plantean posibles áreas de intervención para la universidad, como estrategias más focalizadas de apoyo económico y académico para estudiantes en situación laboral compleja. Las referencias utilizaron las tablas gráficas de Microsoft Excel y herramientas utilizadas para hacer cálculos y representar los datos recolectados de formas de tablas y gráficos, facilitando la interpretación de las distribuciones y relaciones entre variables. Gracias. Entonces ahora nos dirigimos al gráfico de Excel, en el que tenemos nuestro primer libro, nuestra primera hoja, que es la portada, que tenemos pues el nombre del programa, de la actividad, el nombre de los integrantes, en este caso estoy solo, el programa y la institución. Acá tenemos una introducción, planteamiento de problema y objetivo, que realmente es un calco de lo que se encuentra en las diapositivas, así que no lo vamos a volver a repetir. Vamos a plantear un poquito más los objetivos, que el objetivo general, analizar las características y relaciones entre variables académicas y sociales de los estudiantes mediante herramientas de estadística descriptiva. Objetivos generales, objetivos específicos, identificar las categorías más frecuentes en cada variable, describir la forma de distribución de los datos, evaluar medidas de tendencia central y dispersión, determinar si existen relaciones entre variables cualitativas, por ejemplo, entre empleo y beca, y extraer conclusiones sobre el comportamiento general de la población estudiada. Entonces aquí podemos ver las variables un poquito más enfocadas. Vemos que las 4 variables son de cualitativas nominales: género, programa, beca y empleo. Aquí vemos la descripción y el tipo de dato, que son todas categóricas. Y para las variables cuantitativas vemos que tenemos edad, horas de estudio, puntaje y semestre, y todas van a ser de tipo numérico. Entonces esta va a ser nuestra base de datos. Aquí estamos viendo las variables que ya indicamos. Estos son los valores que recolectamos de cada una de las variables. En total son 150 datos. Como estamos viendo acá, 150 sin contar el encabezado. Y para la hoja 4 de las cualitativas vamos a generar las frecuencias por cada una. Aquí tenemos las frecuencias por género masculino. Vemos que estamos sacando esto a raíz de una fórmula, no estamos escribiendo el dato solo porque sí. Estamos haciendo un cálculo del contar sí en base a los datos de género de la tabla donde tenemos nuestra base de datos. En el que es masculino, vemos que la frecuencia para los masculinos es 91, femenino 58 y otros solo 1. Lo mismo para los programas: 60, 44, 60 ingeniería, 44 administración, salud 31, artes 15, empleo trabaja 50, no trabaja 100, y becas sí 37 y no 113. Acá tenemos los gráficos de las frecuencias por cada una de las variables. En la hoja 5 vamos a hacer las variables cuantitativas. Aquí tenemos varias cosas. Tenemos el conteo de las variables de edad, horas de estudio, semana, puntaje, exámenes y semestres cursados, que son los conteos, la media, la distribución estándar, el mínimo, el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre, el tercer cuatrimestre y el máximo. Entonces, para esta diapositiva tenemos que las más frecuentes, pues
Mm, Bueno, estamos viendo que la media de edad está en 22,767. Esto pues podemos redondearlo, 22,8. Es decir, entre 22 y 23 es la edad media. La desviación estándar de este dato puede ser 2,92. Depende pues de la cantidad de decimales que queramos. El mínimo de edad para ello es de 17. En el primer cuatrimestre eh, el porcentil fue de 21, en el segundo de 23 y en el tercero de 25. La edad máxima es de 32. Aquí vemos también para lo demás, para horas de estudio, la media, la desviación estándar, el mínimo y los porcentajes en los cuatrimestres. Eh, Esto también se está haciendo todo con fórmulas. Para la conteo estamos haciendo el contar, para la media estamos promediando, para la desviación estándar estamos haciendo desviación estándar M, para esta mínimo estamos haciendo el mínimo, para el cuatrimestre 1 estamos haciendo un porcentil IN multiplicando con el 0,25, para el cuatrimestre 2 con el 0,5 y para el cuatrimestre 3 con el 0,75. Y para el máximo estamos usando la función max. Para las variables cuantitativas también estamos generando las tablas de frecuencia en la que estamos definiendo las frecuencias que podemos sacar de los variables, que vamos de 17, 19, 20, 22, así sucesivamente. Vemos que esto también lo estamos calculando con una fórmula. Vamos a la fuente de datos, que es nuestra base de datos, y estamos tomando Q de Q1 a Q5, que por acá los tenemos ocultos, que son unas pequeñas tablas que hacen referencia a nuestras frecuencias. ¿Listo? Entonces vemos que acá se nos están generando las frecuencias para cada edad y también vamos a generar las frecuencias relativas, que estamos tomando esta fórmula en la que vamos a C10 dividido sobre la suma de C10 con todas las frecuencias que nos da, ¿cierto? Esto es lo que nos genera la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada, vamos a usar la fórmula de siempre, que vamos a estar sumando primero la frecuencia relativa, después la primera por la segunda, que aquí vemos que es de 11 más E10, otra vez lo mismo, de 12 más E11 y así sucesivamente, y el porcentaje vamos a multiplicar la frecuencia relativa, que es de 10 por 100, y esto lo manejamos en variables de porcentaje. Lo mismo para todas las demás, para estudios, horas de estudio semana, puntajes, examen y semestres cursados. Y aquí veremos los histogramas a raíz de esas variables de frecuencia que estamos utilizando. Vemos acá, de 17 a 19 tenemos 17, de 19 a 21 tenemos 36, porque acá estamos tomando diferentes frecuencias, pero es más por las limitaciones del Excel, ¿cierto? Entonces acá vamos a hacer de 17 a 19, de 19 a 21, 21 a 23, de 23 a 25, de 25 a 27, 27 a 29, de 29 a 31 y de 31 a 33. Lo mismo para las otras, que están unas de 2. Todas están de 2 frecuencias. Esta está de 5, 0 a 5, 5 a 15, 10 15, 15 20, 25, 20 25, 25 a 30, porque las horas tienen valores más extensos. ¿Listo? Entonces ahora nos vamos para las 6, que son nuestra tendencia para las variables tanto cuantitativas como cualitativas. Entonces tenemos una distribución asimétrica de la mayoría de las variables, con mayor frecuencia concentrada en pocas categorías, como ingeniería y no tener beca. La dispersión es baja, los datos tienden a concentrarse en valores dominantes. Se observan correlaciones relativas entre empleo y becas. Entonces, aquí tenemos diferentes fórmulas. Por ejemplo, estamos generando la media, mediana, desviación estándar, asimetría y cortosis para las variables cualitativas. Vemos que aquí también tenemos fórmulas, que estamos generando un promedio para la media. Aquí estamos generando una mediana con la función mediana para encontrar la mediana de las variables. Aquí una desviación estándar, también estamos yendo a nuestra base de datos. Aquí para la simetría estamos utilizando la función coeficiente punto simetría. Y aquí para la kurtosis estamos usando la función kurtosis, ¿cierto? Entonces, aquí podemos observar que algo muy relevante es que toda la kurtosis es en valores negativos.
Por acá vamos a tener las variables cualitativas. Obviamente en una variable cualitativa no podemos generar una desviación estándar asimétrica, entonces generamos otros valores diferentes, que son los que generamos acá solo para las cualitativas, con las cuantitativas, perdón. Vamos a generar una frecuencia relativa, una frecuencia colmada y un porcentaje. Esto lo vamos a hacer utilizando las mismas funciones que usamos en la otra, es decir, en la hoja 5 cuantitativas. Vamos a seguir manejando esto en porcentajes. Y aquí vemos las relaciones entre las frecuencias para masculino, femenino y otros, las frecuencias en ingeniería, administración, salud y artes, para trabaja y no trabaja y sí y no. Listo. Aquí la frecuencia relativa en base a esas frecuencias para cada una de las variables, la frecuencia acumulada entre ellas. Si notamos, todas las frecuencias siempre nos van a dar 1 al final, es decir, la suma total del porcentaje de la frecuencia de la variable. Así también lo vemos acá. Cada una termina en 1 porque es la suma de todas estas frecuencias acumuladas, que al final nos dará 1 o 100%. Asimismo, cuando nosotros sumamos esto, vemos que los porcentajes de cada frecuencia suman el 100% total de la variable. Ahora nos vamos a ir a la variabilidad, perdón. Vemos que las variables categóricas representan concentraciones altas en categorías específicas como el estudio de las horas semanales, pero esto es debido a que pues, las horas semanales se generan en unas muestras de valores más altos, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra varianza muestral, nuestra desviación estándar muestral, nuestro valor mínimo, valor máximo y en cuartil para estas variables. Listo. Entonces aquí vamos a la varianza muestral la vamos a definir con la función var s. Nosotros aquí podríamos, miremos si podemos generar aquí podemos poner masculino, femenino, otros. Y ahora vamos a utilizar nuestra varianza muestral. Vamos a utilizarla con esta misma función. Vamos a cambiar acá los valores. Esto va a ser A2, A51. Vamos a ver que esto no es posible dividirlo. Es decir, para estas variables que son perdón, aquí sería género. Para estas variables que son cualitativas no es posible para nosotros generar una varianza muestral, desviación estándar muestral, valor mínimo, valor máximo y cuantil. ¿Por qué? Porque estas son funciones específicas para variables cuantitativas. Perdón. Listo. Entonces, acá vemos que lo generamos de esta manera, cuantil con percentil x con el 0.5, es decir, la mitad de cada variable. Ahora nos dirigimos a bueno, vamos a hacer un poquito más de acá. Los resultados de esta tabla permiten hacer las variables del rango de las variables cuantitativas estudiadas. La edad representa una varianza muestral de 8,5 y una desviación estándar de 2,92, lo que indica una dispersión moderada respecto a la media, es decir, 22,77 años, es decir, entre 22 y 23 años. Las edades oscilan entre 17 y 32, con un cuartil, es decir, mediana, de 23. Eso sugiere que la mitad de los estudiantes tienen 23 años o menos. En cuanto a las horas de estudio por semana, la varianza es de 36,9, la desviación estándar de 6,07, y viene siendo una alta probabilidad de hábitos de estudio entre los participantes. Los valores van desde 0 hasta 27 horas semanales, con una media de 11,7 horas, lo que indica que la mayoría estudia menos de 12 horas por semana. El puntaje de los exámenes representa una varianza de 2,7 y una desviación estándar de 1,63, reflejando diferencias moderadas en el rendimiento académico. Los puntajes van de 0 hasta 5. Ahora pasaremos a
para no extendernos tantos, porque no queremos como explicar todo. Ya llevamos 19 minutos, todavía nos faltan dos hojas. Entonces acá en la hoja 8 de biderivado vamos a tener la relación entre género y programa y entre beca y empleo. La distribución de estudiantes por género y programa muestra que la mayoría son hombres, 91 de 150, equivalente al 60.7%, seguidos de mujeres que son 58, es decir, el 38.7%, y un solo participante que se identifica como otro género, que apenas es el 0.7%. Por programa se observa que ingeniería concentra la mayoría de estudiantes, 60 de ellos, equivalente al 40% del total, seguida administración con un 29.3%, salud con un 20.7% y artes con un 10%. Estos resultados sugieren que la variable género influye parcialmente en la elección de los programas académicos, destacándose una mayoría preferencia de hombres en las áreas técnicas y una menor representación femenina para los programas matriculados en general. Ahora, la relación entre empleo y beca. En esta tabla de empleo y beca se aprecia que de los 150 estudiantes, 50 trabajan, es decir, un 33.3%, y 100 no trabajan, es decir, un 66.7%. Entre quienes trabajan, solo 10 de estos, que es el 20%, reciben una beca, mientras que los otros 40, o sea, el 80%, no la tienen. Esto indica que la mayoría de los becados no trabaja, lo que puede verse que las becas están destinadas a estudiantes con dedicaciones exclusivas, con menores ingresos. Además, no se observa una asociación fuerte entre tener empleo y acceder a una beca, ya que ambos grupos la proporción sin beca es predominante. Ahora vemos acá las tablas entre las relaciones de beca y empleo. Estas son tablas, son gráficos apilados, es decir, nos muestran los dos datos. Y ahora vamos a la hoja 8, a la hoja 9, perdón, de modelado. Aquí se aplicó una prueba de independencia chi cuadrado para variables de género y programa académico, ¿cierto? El estadístico calculado de fx, que es el que vemos acá, que fue 5,757 con 6 grados de libertad, que es este, y un p-valor de 0,45,9, que es este acá, 4509, perdón. Por lo tanto, se concluye que no existe una asociación estadísticamente significativa entre el género del estudiante y el programa que cursa, es decir, la elección de programa no depende del género. La variable de puntaje examen representa un comportamiento aproximadamente normal con una media de 73,09 puntos y una desviación estándar de 13,43. Esto implica que la mayoría de los estudiantes obtiene calificaciones cercanas a la media, mientras que las puntuaciones muy bajas o altas son menos frecuentes. Aquí vemos que los resultados empíricos indican que tenemos un 56% y un 6% y un 100% que muestran el comportamiento cercano a lo esperado, confirmando que el modelo normal es una buena aproximación para estas variables. Aquí vemos que todo lo estamos generando en fórmulas. Vamos a generar esta a través de nuestros datos en la hoja 8 del bivariado, ¿cierto? Porque aquí vamos a hacer todo a raíz de estas variables cuantitativas, ¿cierto? Entonces vemos que tenemos la matriz de frecuencias, perdón, a raíz de lo que vimos anteriormente. Esto aquí podemos bajarlo un poquito para que no se vea tan robusto. Aquí tenemos la fórmula de E-E dividido E por celdas para cada una de los valores de la matriz de frecuencia, el estadístico de x al cuadrado, los grados de libertad, el p-valor, que también lo podemos conocer como p-vale, DOF, esto dependiendo pues de cómo conozcamos la función en términos de idioma, la media de puntaje examen, la desviación estándar de puntaje examen, comprobación empírica para primera media y segunda media. Listo. Entonces, para las conclusiones, vamos a tomar lo siguiente: conclusiones generales. Vamos a hacerlo a raíz de las preguntas orientativas. Las categorías o valores son más frecuentes en las variables. Respuesta: las categorías con mayor frecuencia corresponden al género masculino, es decir, 60,7%, y el programa de ingeniería 40%, lo que indica una ligera predominancia de hombres inscritos en programas del área de ingeniería.
En cuanto al empleo y beca, la mayoría de los participantes no trabaja, es decir, un 66,7%, y no cuentan con beca, un 75,3%, mostrando una tendencia general hacia dedicación exclusiva al estudio sin apoyo económico. ¿Cuál es la forma de distribución de los datos? Las variables cuantitativas, en especial puntaje de examen y edad, presentan distribuciones aproximadamente simétricas, mientras que horas de estudio por semana muestran un leve sesgo positivo. ¿Qué medida describe el mejor comportamiento de las variables? En el caso de puntaje de examen, la medida es 2,98 y la mediana 3. Son muy cercanas, indicando estabilidad y simetría de los resultados. Niveles de dispersión presentes en los datos. La dispersión es moderada en variables como horas de estudio y porcentajes de examen y puntajes de examen, perdón. Existen relaciones entre las variables cualitativas en el análisis bivariado mediante la prueba Chi. Cuadrado para el cruce de género por programa arrojó un valor de 5,76 con un P de 0,4509, superior al nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, no existe evidencia estadística de dependencias entre estas variables. Se cumple la regla empírica o el modelo probabilístico propuesto. Al asociar el variable puntaje de examen con una distribución normal de media 2,98 y de desviación estándar 1,63, se observa que los datos cumplen razonablemente la regla empírica. Esto respalda el modelo probabilístico normal con una buena aproximación del comportamiento del rendimiento académico. ¿Qué conclusiones se derivan de la relación de los objetivos? El conjunto, los análisis descriptivos, la tendencia, variabilidad, bivariado y probabilístico permiten concluir que la población estudiantil es relativamente homogénea en edad, nivel académico y rendimiento. No existen dependencias marcadas entre variables cualitativas y cualitativas analizadas. El modelo normal del puntaje del examen es apropiado. Los resultados responden satisfactoriamente a las preguntas orientadoras planteadas, mostrando coherencia entre los diferentes niveles de análisis estadísticos. Listo, con esto terminamos. Muchísimas gracias. Quedo atento a cualquier inquietud. Feliz día.